Antes del tiempo, existía un silencio. No era la ausencia de ruido. Era un estado puro, una quietud absoluta, un vacío que contenía la promesa de todos los sonidos posibles. Imagina un lienzo sin color, una página sin palabra. Era una vacuidad preñada de potencialidad, una nada que, paradójicamente, lo era todo. La mente humana lucha por concebir este estado. Buscamos bordes, límites, un punto de referencia. Pero en este origen, no había ni aquí ni allí. Solo existía una posibilidad infinita, suspendida en una eternidad sin relojes. Era la noche antes de la primera aurora, un sueño sin soñador. La física moderna le da un nombre a este lienzo, el vacío cuántico. Lejos de ser un espacio inerte y desolado, es un mar hirviente de energía latente. Un océano de potencialidad, donde las partículas virtuales parpadean, entrando y saliendo de la existencia en un instante imperceptible. Son como pensamientos fugaces en una mente cósmica aún dormida. Estas efímeras apariciones son la prueba de que la nada nunca estuvo verdaderamente vacía. Era una plenitud disfrazada de ausencia, una quietud que escondía un movimiento incesante. Este vacío no era el final, sino el prólogo no escrito de toda historia. En este reino sin dimensiones, la oscuridad no era la ausencia de luz. Era una condición fundamental, una presencia densa y aterciopelada. Una oscuridad que no era ciega, sino que todo lo veía, todo lo contenía dentro de sí. Místicos de todas las épocas han intuido esta verdad. Han hablado del gran misterio, del abismo, de la fuente silenciosa de donde emana toda la creación. Describen un estado de ser puro, anterior a la forma y al nombre. Un lugar al que solo se puede acceder a través de la contemplación profunda, despojándose de las capas del yo para tocar ese silencio original. Así, la nada primordial no era una carencia. Era una soberana plenitud, un estado de equilibrio perfecto, una ecuación sin resolver que contenía todas las soluciones. Era la madre de todas las posibilidades, el vientre cósmico esperando el primer impulso creativo. Este vacío no es algo que debamos temer, es nuestro origen más profundo, el sustrato del que estamos hechos. Antes de ser estrella, planeta o persona, fuimos silencio, fuimos potencial, fuimos esa hermosa y perfecta nada que lo contenía absolutamente todo, en una promesa serena y expectante. Desde el corazón de ese silencio absoluto, surgió un murmullo. No fue un sonido audible, sino una vibración, una ínfima perturbación en la calma perfecta. Una fluctuación cuántica. Imagina una gota de tinta cayendo en un océano de agua clara. Por un instante, el equilibrio se rompe. Una onda se expande, llevando consigo la información de un nuevo evento. Este fue el primer acto de creación. Una asimetría espontánea en el mar de la potencialidad. No fue una decisión, ni un plan. Fue una inevitabilidad estadística, el despertar natural de un universo dormido que anhelaba existir. Este primer susurro fue un acto de audacia cósmica. La nada, por un instante infinitesimal, se atrevió a ser algo. Esta fluctuación no fue un evento aislado, fue el catalizador que desencadenó una cascada de consecuencias. Como la primera nota de una sinfonía, estableció el tono para todo lo que vendría después. Este momento es el fundamento de la física de partículas. El universo, en su nivel más esencial, no es estático. Es un campo de posibilidades en constante cambio, donde la energía se transforma incesantemente. La creación no fue un evento único, sino un proceso que continúa en cada rincón del espacio. La ciencia lo llama una ruptura de la simetría. La poesía podría llamarlo el primer aliento de Dios. Ambas perspectivas intentan describir lo indescriptible,
el momento en que la potencialidad eligió un camino. La nada perfecta se dividió, dando origen a algo y a su opuesto. La existencia y la no existencia comenzaron una danza que aún perdura. Este evento no requirió una fuerza externa. La creatividad estaba inscrita en las propias leyes de ese vacío primordial. El universo se soñó a sí mismo, y ese sueño fue tan poderoso que se convirtió en realidad. Pensemos en ese instante como un acto de pura generosidad. El vacío se entregó a sí mismo para que la existencia pudiera florecer. No hubo sacrificio, solo una expansión natural, un despliegue. El silencio no murió para dar paso al sonido. Se transformó en la pauta sobre la cual se escribiría la música del cosmos. Cada partícula que hoy nos compone lleva la memoria de ese primer susurro. Somos el eco de esa vibración original, la continuación de esa primera y valiente fluctuación que se atrevió a romper la quietud y llenar el vacío con la promesa de ser. Con esa primera vibración nació la dualidad. La unidad primordial se fragmentó para poder conocerse a sí misma. De la singularidad emergieron los opuestos materia y antimateria, luz y oscuridad, positivo y negativo. No como enemigos, sino como compañeros de baile inseparables. Uno no puede existir sin el otro. Son las dos caras de la misma moneda cósmica, los dos polos que generan la tensión necesaria para el movimiento y la creación. El universo se convirtió en un escenario dinámico, un juego de contrastes que impulsa la evolución y la complejidad. Imagina un imán. Sus polos norte y sur son distintos, pero inseparables. Si lo partes por la mitad, cada trozo volverá a tener un polo norte y un polo sur. Así funciona el tejido de la realidad. Cada partícula tiene su contraparte, cada fuerza tiene su reacción. Esta danza de polaridades es el motor del universo. La gravedad atrae, la energía oscura expande, el orden surge del caos, y el caos siempre amenaza con disolver el orden. Es en este equilibrio precario, en esta tensión constante, donde la vida encuentra su espacio para florecer. Esta idea resuena en las tradiciones místicas más antiguas. El yin y el yang, Shiva y Shakti, el sol y la luna. Todas estas metáforas apuntan a la misma verdad fundamental. La realidad se manifiesta a través de la interacción de fuerzas complementarias. No hay bien sin mal, ni creación sin destrucción. Son aspectos interdependientes de un todo mayor. Entender esto es liberador. Nos permite aceptar las contradicciones de nuestra propia naturaleza y del mundo que nos rodea. Somos un microcosmos de esta danza cósmica, un campo de batalla y un jardín de opuestos. La emergencia de la dualidad no fue una caída desde la perfección. Fue un paso necesario para que el universo pudiera experimentar la diversidad. La unidad, para conocer su propia naturaleza, tuvo que mirarse en el espejo de la multiplicidad. Cada estrella que brilla en la noche lo hace contra el telón de fondo de la oscuridad. Cada acto de amor se define en contraste con la posibilidad de la indiferencia. La polaridad no es una maldición, es el lenguaje que el cosmos utiliza para contar su historia, una historia de tensión, belleza y reconciliación constante. A medida que las partículas emergían de la danza de la dualidad, no lo hacían como entidades aisladas. Estaban íntimamente conectadas, formando un vasto e intrincado tapiz. La física cuántica llama a esta conexión entrelazamiento. Dos partículas que interactúan pueden quedar vinculadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Es como si compartieran un alma secreta, una comunicación que trasciende el espacio y el tiempo. Este fenómeno sugiere que, en un nivel fundamental, todo en el universo está unido. Pensemos en el universo como un gran organismo vivo. Cada galaxia, cada estrella,
Cada planeta es una célula en este cuerpo cósmico. Aunque parezcan separados, todos están conectados por hilos invisibles de gravedad, luz e historia compartida. Las antiguas mitologías hablaban del Axis Mundi, el árbol del mundo, cuyas raíces y ramas conectan todos los reinos de la existencia. La ciencia moderna, con sus teorías sobre los campos cuánticos y el tejido del espacio-tiempo, nos ofrece una versión actualizada de esta misma idea. No somos habitantes del universo, somos el universo habitándose a sí mismo. Este tejido cósmico no es estático, está en constante vibración, como la tela de una araña que tiembla con cada movimiento. Cada evento, por pequeño que sea, envía ondas a través de esta red interconectada. El nacimiento de una estrella en una galaxia lejana, el aleteo de una mariposa en nuestro planeta, el pensamiento que cruza nuestra mente. Todo contribuye a la sinfonía global de la existencia. Esta interconexión nos confiere una profunda responsabilidad. Nuestras acciones, nuestras intenciones, resuenan en el tapiz universal. Somos tejedores, y cada hilo que añadimos afecta a la totalidad del diseño. Reconocer esta unidad fundamental es transformador. Disuelve la ilusión de separación que a menudo nos causa tanto sufrimiento. El otro no es realmente otro. El entorno no es algo ajeno a nosotros. Somos una manifestación localizada de la misma conciencia cósmica, una ola en el mismo océano de ser. Cuando miramos el cielo nocturno, no estamos viendo algo externo. Estamos viendo nuestro propio pasado, nuestra propia familia estelar. El hierro en nuestra sangre y el calcio en nuestros huesos fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace eones. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Llegó un momento en que la densidad de energía acumulada en ese punto infinitesimal se volvió insostenible. La tensión entre las fuerzas nacientes alcanzó su punto de ruptura. Y entonces ocurrió el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, sino una explosión del espacio mismo. El umbral fue cruzado. El tiempo y el espacio, tal como los conocemos, nacieron en ese instante de fuego primordial. Fue el grito de nacimiento del universo, un evento de una violencia y una belleza inimaginables. Toda la materia y la energía que hoy existen fueron liberadas en una fracción de segundo. Este momento no fue solo un evento físico, fue también un acto de revelación. La conciencia cósmica, hasta entonces latente en el vacío, emergió de forma explícita. El universo comenzó a expandirse, a enfriarse y a organizarse. La luz primordial, inicialmente atrapada en una sopa densa de partículas, finalmente pudo viajar libremente. El cosmos se volvió transparente. Por primera vez, hubo luz. Este evento es lo que los astrónomos llaman la radiación de fondo de microondas, el eco luminoso de nuestro nacimiento, un resplandor fósil que aún baña todo el universo. Imagina la totalidad de la existencia contenida en un punto más pequeño que un átomo. Toda la historia futura, la formación de galaxias, el nacimiento de estrellas, la evolución de la vida, estaba codificada en ese estado inicial. El Big Bang no fue el final del vacío, sino su florecimiento. Fue el momento en que el potencial se manifestó como acto. La sinfonía, que hasta entonces solo había sido un susurro, estalló en un crescendo ensordecedor. Las leyes de la física, las constantes fundamentales que gobiernan nuestro universo, quedaron fijadas en esos primeros instantes. Este umbral incandescente es nuestro punto de origen compartido. Todo lo que vemos, todo lo que somos, proviene de esa singularidad. Es el fuego ancestral del que todos descendemos. Al contemplar el Big Bang, no solo estamos observando un fenómeno astronómico, estamos meditando sobre nuestro propio génesis.
Estamos recordando el momento en que el universo se atrevió a ser vasto, complejo y luminoso. Fue el acto supremo de autoafirmación, la declaración de que la existencia es preferible a la nada. Y desde entonces, el universo no ha dejado de expandirse, de crear y de maravillarse de sí mismo. Tras la gran explosión, el universo no era más que una nube de partículas elementales y energía. Pero no era un caos sin sentido. Estaba impregnado de un principio organizador fundamental, la vibración. Según algunas teorías, como la teoría de cuerdas, cada partícula fundamental no es un punto, sino una minúscula cuerda vibrante. La forma en que vibra esta cuerda determina si la partícula se manifiesta como un electrón, un fotón o un quark. La materia, en su esencia más profunda, es música. Diferentes notas en una sinfonía cósmica. Esta idea, pues, transforma nuestra percepción de la realidad. Una roca, una flor, una estrella, no son objetos sólidos y estáticos. Son patrones de vibración, melodías complejas congeladas en el tiempo. El universo entero es una orquesta. Las galaxias giran en majestuosos valses, los planetas siguen órbitas rítmicas alrededor de sus estrellas, y los átomos en nuestro cuerpo zumban con una energía incesante. Todo está en movimiento, todo está vibrando. El silencio absoluto del vacío primordial ha dado paso a una cacofonía de frecuencias que juntas crean la armonía de la existencia. Este lenguaje vibratorio es universal. Es la forma en que la energía se comunica y se organiza. La luz es una vibración del campo electromagnético. El sonido es una vibración del aire. El calor es la vibración de los átomos. Incluso nuestras emociones y pensamientos tienen una cualidad vibratoria. Cuando sentimos alegría, resonamos con una frecuencia diferente a cuando sentimos tristeza. Al sintonizar conscientemente con ciertas vibraciones, a través de la música, la meditación o el contacto con la naturaleza, podemos alterar nuestro estado interno y alinearnos con las armonías del cosmos. El universo, por tanto, no es solo una colección de objetos, sino una red de relaciones resonantes. Las cosas no existen de forma aislada. Existen en virtud de su interacción vibratoria con todo lo demás. La belleza que percibimos en una puesta de sol o en una obra de arte es el resultado de una resonancia armónica entre el objeto observado y nuestra propia conciencia. Somos instrumentos en esta orquesta cósmica, capaces tanto de recibir como de emitir vibraciones. Cada uno de nosotros tiene una nota única que aportar a la gran sinfonía del ser. Después de miles de millones de años de expansión y enfriamiento, en un pequeño planeta azul que orbita una estrella sin pretensiones, ocurrió algo extraordinario. El universo, a través de la evolución, desarrolló un órgano capaz de contemplarse a sí mismo. La conciencia humana. Somos el espejo en el que el cosmos se mira. El hidrógeno que se formó en el Big Bang, el carbono forjado en las estrellas, se organizaron de una manera tan compleja que dieron lugar a la autoconciencia. Somos el universo hecho consciente. Un medio para que la existencia se conozca y se maraville de su propia belleza. Esta no es una idea arrogante, sino una de profunda humildad y responsabilidad. No somos el centro del universo, pero somos un centro de percepción. A través de nuestros ojos, las galaxias distantes adquieren nombre y significado. A través de nuestros oídos, las vibraciones del aire se convierten en música y poesía. A través de nuestra mente, las leyes de la física se revelan y se formulan. Somos los narradores de la historia cósmica, los traductores de su lenguaje silencioso. Nuestra existencia le da al universo una voz. Pensemos en la relación entre el observador y lo observado en la física cuántica.
el acto de medir una partícula afecta su estado. De manera similar, nuestra conciencia no es un espectador pasivo de la realidad. Participamos en su creación. Al elegir dónde enfocamos nuestra atención, al formular preguntas, al crear arte y ciencia, estamos moldeando activamente nuestra experiencia del universo. Somos co-creadores. La realidad no es algo que simplemente está ahí fuera. Es una danza relacional entre la conciencia y el cosmos. Esta perspectiva nos invita a vivir de una manera más atenta y deliberada. Si somos los ojos y los oídos del universo, ¿qué elegimos ver y escuchar? ¿Nos enfocamos en la división y el conflicto, o en la interconexión y la maravilla? Cada momento de asombro, cada acto de compasión, cada descubrimiento científico, es un regalo que le hacemos al universo. Es el cosmos enriqueciéndose a través de nuestra experiencia. Nuestra conciencia no es una anomalía. Es el florecimiento más reciente y complejo del mismo impulso creativo, que comenzó con la primera fluctuación en el vacío. Cada átomo de nuestro cuerpo tiene una historia que se remonta al principio de los tiempos. Somos, en el sentido más literal, polvo de estrellas. El hierro que transporta el oxígeno en nuestra sangre fue creado en la explosión de una supernova. El calcio de nuestros huesos se formó en el corazón de estrellas masivas. El carbono, el pilar de la vida, fue sintetizado en hornos estelares hace eones. Llevamos el linaje del cosmos inscrito en nuestra biología. No estamos separados de la historia del universo. Somos su culminación viviente, su memoria hecha carne. Esta herencia cósmica es una fuente de profunda conexión. Cuando sentimos el calor del sol en la piel, estamos interactuando con la misma estrella que hace posible nuestra vida, y que, como todas las estrellas, es parte de un ciclo de nacimiento y muerte, que siembra el universo con los elementos necesarios para la existencia. Cuando bebemos un vaso de agua, estamos ingiriendo los mismos átomos de hidrógeno que se formaron en los primeros minutos después del Big Bang. Somos un archivo andante, un museo viviente de la historia universal. Esta conexión no es meramente poética, es una realidad científica. El estudio de los isótopos en los meteoritos nos cuenta la historia del sistema solar. El análisis de la luz de galaxias distantes nos revela la composición química del universo primitivo. Somos capaces de leer esta historia, porque estamos hechos de los mismos ingredientes. Nuestra capacidad para comprender el cosmos proviene del hecho de que somos parte intrínseca de él. La mente que estudia la estrella y la estrella que es estudiada están compuestas de la misma materia fundamental. Reconocer esta herencia nos ancla en algo mucho más grande que nuestras vidas individuales. Nos da un sentido de lugar y de propósito. Somos los custodios de esta memoria cósmica. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de continuar esta historia, de añadir nuestro propio capítulo. Cada vida humana es un experimento único, una nueva combinación de elementos antiguos que tiene la oportunidad de experimentar, aprender y crear. Somos la prueba de que el universo no es un lugar frío y sin sentido, sino un proceso creativo y evolutivo, del que somos participantes activos y valiosos. Hemos viajado desde la nada primordial hasta la complejidad de la conciencia humana. Y ahora, volvemos al principio, al vacío. Pero ya no lo vemos de la misma manera. El miedo a la nada, a la aniquilación, se disuelve cuando comprendemos que el vacío no es ausencia, sino la fuente de toda plenitud. No es el fin, sino el vientre de la creación. Abrazar el vacío es abrazar nuestro origen y nuestro potencial infinito. Es reconocer que el silencio subyacente a todo ruido es un espacio de paz y posibilidad. Esta transformación de la perspectiva es una invitación a vivir con más asombro y menos miedo. El universo no es un lugar ajeno y hostil, es nuestro hogar, en el sentido más profundo de la palabra.
Las mismas leyes que gobiernan el movimiento de las galaxias operan dentro de nosotros. La misma energía que enciende las estrellas fluye por nuestras venas. Pertenecemos aquí. Nuestra existencia no es un accidente, sino una expresión natural y hermosa del potencial inherente al cosmos. Somos una de las infinitas formas en que el universo se experimenta a sí mismo. Esta comprensión nos llama a cultivar una relación más íntima con el misterio. No necesitamos tener todas las respuestas. De hecho, la belleza reside en las preguntas, en la capacidad de maravillarnos ante la inmensidad de lo que no sabemos. La ciencia nos da un mapa, la mística nos da una brújula, pero el viaje es personal. Es una invitación a mirar el cielo nocturno, no como una colección de objetos distantes, sino como un retrato de familia. A sentir la tierra bajo nuestros pies, no como un simple suelo, sino como el cuerpo de nuestra madre estelar. Así, el discípulo del universo aprende a encontrar consuelo en la incertidumbre y belleza en la impermanencia. El vacío deja de ser una amenaza y se convierte en un lienzo en blanco sobre el que podemos pintar nuestras vidas. La nada que lo contenía todo no es algo del pasado lejano. Reside en el corazón de cada átomo, en el espacio entre nuestros pensamientos, en la quietud entre dos latidos del corazón. Es la fuente a la que siempre podemos regresar para recordar quiénes somos, hijos del silencio y la luz, tejedores del tapiz cósmico, viajeros en un viaje de regreso a la fuente.